Bien, entonces se llama el tema de hoy, les decía, el subtema de hoy, balances en procesos intermitentes. Este es el tema. El primer ejemplo dice, se tienen dos mezclas de metanol agua en matraces distintos. La primera contiene 40% en peso de metanol y la segunda 70% en peso igual de metanol. Si se combinan 200 gramos de la primera mezcla con 150 gramos de la segunda, ¿cuáles serán la masa y la composición del producto? ¿Qué tenemos que hacer? Un diagrama que nos representa el proceso, ¿verdad? Un diagrama. Primeramente un diagrama. Recuerden que precisamente para eso fueron los ejercicios con la receta, para que aprendiésemos a identificar, ¿sí?, las operaciones que se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, son dos soluciones o dos mezclas de metanol a agua, ¿sí?, con diferente concentración. Y se van a combinar, se van a mezclar. Esta es la operación. Se combinan o se mezclan las dos sustancias, las dos soluciones. Entonces tenemos en la entrada, inicialmente al proceso van a entrar 200 gramos de la mezcla 1 y 150 gramos de la mezcla 2. Aquí no le puse, pero vamos a poner M1 y la otra se llamaría M2. Son los datos. De manera que el producto pues debe ser M3, ¿verdad? Un producto. Ok, entonces introducimos las dos disoluciones primarias. Una que contiene 40% de metanol y otra que contiene 70% de metanol. En nuestro mezclador, en un recipiente que va a hacer las funciones de mezclador. ¿Ya? Bueno, si estamos aquí hablando de matraces, seguramente esto debe de ser otro matraz, ¿verdad? Otro matraz. Dice, entonces la salida, la mezcla 3, que tiene una cierta composición o concentración de metanol en porcentaje o en términos unitarios, como quieran definirlo. Finalmente es X% de metanol, así la escribí en el diagrama. Vamos a hacer nuestra ecuación general. Ecuación general del balance. Para el proceso, si nosotros recordamos la ecuación general del balance, era entrada más producción menos salida y menos consumo igual acumulación igual con acumulación. Ahí tenemos nuestra ecuación general del balance. Entrada más producción menos salida menos consumo igual con acumulación. Bueno, en función de lo que observamos en el mezclador, es un mezclador. Les pregunto, ¿hay alguna reacción química? ¿El agua reacciona con el metanol? No. No, nada más se van a disolver, ¿verdad? Se van a mezclar, ok. Entonces, de antemano vamos a quitar la producción y el consumo. Luego, pues normalmente vamos a sacar el producto de aquí porque lo necesitamos en otro lado. Entonces, pues no lo vamos a dejar aquí, a menos que el matraz lo usemos como un recipiente de guardado, ¿verdad? Pero normalmente no los usamos como recipientes de guardado, los tenemos que pasar a un frasco en donde podamos guardar perfectamente sellado y cerrado el mismo, para que no tenga cambios en el producto. Entonces, todo lo que entra debe de salir. No debe de quedarse nada aquí, nada. Bueno, se quedan unas pequeñas gotitas cuando trasvasamos, pero eso lo vamos a considerar despreciable. ¿Sí? Entonces, la acumulación, si todo lo que entra sale, ¿cuál es la acumulación?
Ninguna. Ninguna, entonces también la quitamos. Ojo, fíjense, entonces ya tenemos, ¿sí?, entrada y salida únicamente. Entonces nuestra ecuación general del balance es entrada menos salida igual con 0. O entrada igual con salida. Esta es la ecuación general de nuestro balance de este tipo. Entrada menos salida igual con 0 o entrada igual con salida. Como gusten. Es lo mismo. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer un balance general o total del proceso. Un balance general o total del proceso. ¿A qué se refiere a esto? ¿Recuerdan? Pues se refiere a un balance de materia sin importar las especies, es decir, la masa total que entra con respecto a la masa total que sale. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la masa total que entra? Pues la masa de la mezcla 1, la masa de la mezcla 2, que debe de ser igual a la masa de la mezcla 3. ¿Dónde? Serían igual a 350 gramos de metanol, sin importar el porcentaje. Sustituimos, fíjense, sustituimos en esta ecuación que ya definimos previamente como ecuación general del balance para este mezclador. Y decimos entrada 200, otra entrada que es positiva igual 150. Estos son la entrada, son dos entradas, dos fracciones, ¿verdad? Dos entradas. Menos salida, la salida no la conocemos, M3 no la conocemos, entonces M3 igual con 0. ¿Okay? A esta ecuación que tiene una variable desconocida que es M3 la vamos a llamar ecuación 1. ¿Y qué podemos hacer? Pues la podemos resolver de inmediato ya que solamente tiene una variable desconocida. La pasamos al lado derecho y nos queda que M3 pues debe de ser igual a la suma de estos dos. M3 igual con 350 gramos. Ahora vamos a proceder a hacer un balance parcial de metanol. Un balance parcial del soluto del metanol. En la corriente o en la entrada 1, en la mezcla 1 hay 40%, entonces es 0.4 de 200. De estos 200 solamente el 0.4 o el 40% es metanol. En la segunda mezcla M2 hay 70, entonces 0.7 por 150 menos la salida es X, no sabemos la composición, X por 350. ¿Sí? Como las definí en términos fraccionales, X me va a dar en términos fraccionales. Pude haberlas definido en términos porcentuales y entonces el resultado me da directamente en porcentaje. Como gusten, es lo mismo. ¿Sí? Lo conveniente es que siempre usemos este término porque nos sirve para definir elemento o especie por especie en términos unitarios. Ya después escalamos cuando sea necesario escalar. Entonces nos conviene identificar esta proporción unitaria, la cual pues no es tan difícil expresarla como porcentaje, nada más la multiplicamos por 100. Entonces aquí despejamos otra vez X, es la única variable desconocida de la ecuación número 2. Esta sería la ecuación número 2, no le puse número, pero sería la 2. ¿Sí? A ver, le voy a poner. Esta sería la ecuación 2. La ecuación 2, ya está. Ecuación 2. Y despejamos X de esta ecuación. X es igual a ¿qué cosa? Pues a 0.4 por 200 que nos da 80. 0.4 por 200 nos da 80. 0.7 por 150. Verifíquenmela. ¿Sí? ¿Sí da 105? Ok. Sí, maestro. 105, ok. Luego, dividido entre 350. ¿Por qué dividido? Ok, fíjense, el proceso de despeje sería este concepto que contiene X lo pasamos al lado derecho. Está negativo, lo pasamos positivo. Y del lado izquierdo nos queda todos los números. 80 más 105. ¿Sería? 350 queda multiplicando, había que regresarlo otra vez al lado izquierdo, dividiendo, ¿verdad? Por lo tanto, X es igual a 0.5286 o 52.86%. Entonces, esta es la concentración con la que sale nuestra mezcla en el producto, ¿verdad?
52.86% de metanol. Entonces, ¿qué nos pedía? Pues nos pedía M3, esta era una de las respuestas que nos estaba pidiendo, y nos pedía la composición. ¿Sí? Así nos decía. ¿Cuáles serán la masa y la composición del producto? Aquí tenemos la masa, 350 gramos, y la composición porcentual o unitaria, como quieran. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es válido. Sí, entonces lo que haríamos sería sumar los porcentajes, por ejemplo, del alcohol, de lo que tenemos, de metanol, y compararlo con un 100% de lo que nos está dando nuestra masa para sacar los porcentajes diferentes de las concentraciones. Ojo, fíjense. Aquí, en esta corriente, hay 40% de metanol. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el 60% restante aquí? Podría ser agua. Agua, ¿verdad? Porque dice que solo es de metanol, agua, es agua, exactamente. Acá el 30% restante para 100, ¿qué es? Igual agua. Aquí nos dio 52.86%, quiere decir que el otro 60 y tantos por ciento, aquí nos va a dar 60 y tantos, ¿verdad? No, 40 y tantos por ciento. El otro 40 y tantos por ciento, que es el complemento de este número, pues debe de ser igual a agua. ¿Sí? Entonces, no podemos sumar los porcentajes, no sumamos 40 con 70, sumamos la porción correspondiente a la corriente. Podemos multiplicar aquí 40 por 200, más 70 por 150, menos X por 350, y esta X, manejando aquí porcentajes, nos debe de dar 52.86. A ver, sustitúyenlo para que se den cuenta que es lo mismo. Bueno, es que yo le decía así porque, por ejemplo, este es el procedimiento que se utiliza en contabilidad para sacar lo que se tiene que pagar de IVA o de los impuestos, se lo quitas a tu sí. y luego en el otro 150, lo que vas a pagar lo quitas y ya luego lo sumas, porque Muy aquí bien. es, por ejemplo, digamos que sería lo mismo el metanol que el IVA de dos cosas que pagaste. Entonces, por eso estaba haciendo la suma así, pero pues gracias, porque lo estaba... No, está bien. Usted lo sabe hacer como contadora. ¿Usted es contadora? Pues me obligaron a estudiar eso en la prepa, así que... En la prepa, llevo contaduría en la prepa. Bueno, de alguna manera le va a servir, ¿sí? No crea que no le va a servir. Sí, lo puede ver. Va a ver que hay pequeñas diferencias entre los conceptos del contador, ¿sí? Y los conceptos del ingeniero. Equivalen a lo mismo. La única diferencia es la forma de trabajar, los razonamientos, ¿sí? En contaduría es muy sistemático. Los 200 es un líquido, pero pues yo lo estaba imaginando como dinero, porque al final es un 100% de algo. Así es. ¿Sí? De hecho, va a ver que aquí en balance se puede aplicar incluso algo de los conceptos de allá. ¿Sí? Bueno, ahí está el primer ejemplo resuelto. Ya tenemos entonces nuestra masa y nuestra composición. Veamos un segundo ejemplo. Bueno, antes de seguirle, ¿recuerdan ya haber resuelto este tipo de problemas en alguna otra materia? No, bueno, yo no. ¿No? Yo creo que sí. Bueno, así, no. Pero... No, así no. Pero hagan de cuenta, vean el enunciado. Vean solo el enunciado. Y a ver qué les recuerda. ¿A qué les trae de recuerdos? No muy lejanos. ¿A termo? ¿A qué? ¿A termo? No. ¿No? Química analítica. A ver, ¿cómo? Ya lo oí por ahí. ¿Quién habló? Analítica. Química analítica, ¿verdad? Química analítica, lo vieron en química analítica, en propiedades de soluciones. ¿Sí? Hicieron dilución, mezclado y preparación de soluciones por ahí en química analítica, y entonces tuvieron que trabajar este tema, ¿sí? ¿Y qué hicieron por ahí? Pues fíjense, también aplicaron en un momento dado el balance general, están suponiendo, ¿verdad?, que las soluciones en términos volumétricos, ¿sí?, pues son
constantes su volumen, es decir, son mezclas incompresibles. De manera que el volumen 1 más el volumen 2 es igual al volumen 3. Y por otro lado hacían balance de soluto. Decían concentración 1 por el volumen 1 más la concentración 2 por el volumen 2 igual a la concentración 3 por el volumen 3. ¿Sí? Si nosotros ponemos entrada igual con salida, tendríamos 0.4 por 200, 0.7 por 150 igual con X por 350, y entonces tendríamos la ecuación tal como la conocieron ustedes en analítica, ¿sí? Concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2, concentración 3, volumen 3, ¿sí? Así la manejaron. Aquí la tenemos en términos básicos, no es volumen, es masa, masa y masa. También se puede expresar en términos volumétricos, si la concentración está en esos términos de volumen. Entonces, eso lo usaron ya. Pero si en un momento dado ya se hubieran sabido el argumento del balance, creo que lo hubieran visto más fácil. Yo siento que está un poco más fácil entenderlo cuando lo metemos en una ecuación matemática mediante un balance, y entonces se vuelve simple el asunto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, se requiere para un proceso una mezcla acuosa de ácido fosfórico con una concentración del 30% en masa. Sin embargo, en la planta se cuenta con una solución al 20% y otra al 55%. Determine qué cantidades deben mezclarse para producir 500 kilogramos de la solución requerida. ¿Sí? Entonces ahora tenemos otra vez algo similar, pero ahora fíjense que las cantidades de entrada no las conocemos. Conocemos las concentraciones de las especies de entrada. Y conocemos la concentración y la masa del producto. Pues no conocemos la entrada, las cantidades de entrada, conocemos la cantidad de producto y la composición porcentual. ¿Sí? Entonces, es igualito el diagrama si se fijan. Un mezclador, dos entradas, una salida. Es otro igual, mezclador. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a hacer nuestro diagrama que nos representa el proceso. En el caso de los mezcladores, pues son dos o más corrientes que se alimentan, y en la salida es una sola. En otro tipo de procesos, como una separación, puede ser una entrada y dos salidas, como el problema que vimos ayer, el problema de proceso continuo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el proceso continuo y el proceso intermitente? Pero, profe, ayer no tuvimos clase. Ah, no, perdón, ayer no, antier. Antier vimos un ejemplo de un proceso continuo. ¿Lo recuerdan? Sí. Ya se acordaban. La única diferencia es que en un proceso continuo estas cantidades de masa no son cantidades absolutas, sino son masa sobre tiempo. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Pero finalmente, ¿sí?, el proceso se resuelve de manera similar. Igual. ¿Sí? Igual. Llegamos a la ecuación general del balance de la misma manera. Recuerden que aquí lo escribimos: entrada más producción menos salida menos consumo igual a con acumulación, y quitamos lo que no tiene sentido. Y nos quedó solamente entrada menos salida. De manera que ya no hago otra vez esto, ya sabemos que nos va a dar aquí lo mismo, ya que es una mezcla, no hay reacción química y no vamos a dejar guardado aquí el producto. Lo vamos a sacar, lo vamos a mandar al proceso, dice. Ok. Entonces nuestro diagrama es similar. La ecuación general del balance, ya no ponemos la ecuación principal o básica, sino nos vamos directamente al balance general. Vamos a quitarle mejor aquí. Balance ya no es la ecuación, sino es balance general. ¿Sí? Es balance general. Balance general o total. M1 y M2 son las entradas o la entrada. M3 o 500 es la salida, igual con 0. Esta es la ecuación número 1.
Si se fijan acá en el primer caso, escribimos la ecuación 1 y de inmediato la despejamos. Tenía solución. Aquí encontramos, ¿qué cosa? Pues con que M1 y M2 son dos variables desconocidas en una sola ecuación, de manera que no podemos resolver aún. Bien, pues ahí la dejamos. Procedemos al siguiente balance. ¿Qué otro tipo de balances podemos hacer? Pues del ácido o del agua, ¿verdad? Si quisiéramos podemos hacer un balance de agua. ¿Qué tomaríamos en cuenta? Pues el 80% de agua aquí, el 45% de agua acá y el 70% de agua acá, y podríamos establecer un balance de agua. Pero lo más común, lo mejor, más común es que utilicemos, ¿sí?, el soluto como argumento de balance. Entonces usamos el ácido, y 20%, 55% y 30%. Balance de ácido. Entonces la ecuación del balance, esta ecuación o la general si quieren, vamos a utilizarla como base. En M1 hay 0.20 de ácido. En M1 20% o 0.20 es ácido. En M2 0.55 es ácido. Y en M3, que es 500, 0.30 es ácido. Igual con 0. Estamos sustituyendo aquí las fracciones que corresponden a la composición. Y nos da una ecuación 2. ¿Sí? Ecuación 2. De la ecuación 1, a ver, fíjense, antes de ver lo que hicimos a continuación, quiero que se centren aquí. ¿Qué observan? Pues que tenemos una ecuación 1 que tiene dos variables desconocidas y tenemos una ecuación 2 que tiene dos variables desconocidas, ¿no? Solamente dos variables, las mismas variables, no son diferentes, de manera que son solo dos variables en todo el sistema. Cuando tenemos dos ecuaciones con dos variables, pues tenemos 0 grados de libertad, ¿verdad? Porque finalmente 2 menos 2 nos da 0. El número de variables, que es 2, y el número de ecuaciones, que es 2, nos va a dar 0. Quiere decir que se puede resolver el sistema. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo podemos resolver mediante suma, resta, despeje. A ver. Es que, bueno, había intentado hacer la operación, no sé si estoy bien. Lo que yo hice fue multiplicar ese 0.30 por los 500, porque sería la concentración del 100% de nuestra totalidad de lo que está saliendo, y me dio 150 gramos. De esos 150 gramos, lo que hice fue sacarle el 20% para que me diera lo que era M1, que eran 30, y pues por tanto me quedó restante 120 de la otra masa que era M2. ¿Sí está bien? No. ¿No? Ok. Vamos a ver cómo se resuelve, les decía. Cuando tenemos un sistema de dos ecuaciones que contienen dos variables, podemos aplicar una resolución algebraica. Una resolución algebraica, ¿sí? Es decir, podemos sumar, restar, sustituir las ecuaciones para ir despejando las variables. O incluso podemos recurrir a un sistema matricial. Con matrices también se puede resolver. Pero dos ecuaciones con dos variables desconocidas no tiene ningún caso complicarnos la existencia con un proceso numérico que es un poco más tardado, ¿verdad? O sea, tiene finalmente el mismo sustento, pero vamos a resolverlo por el álgebra más barata, el álgebra más económica. Mi maestro de matemáticas, cuando me enseñó álgebra ya por la prepa o la secundaria, no me acuerdo ni cuándo fue, pero creo que lo empecé a ver desde secundaria el álgebra, y siempre nos decían, vamos a usar la álgebra de la más barata, de la de a peso, dice, de la de a peso. Así que no se complique la vida. Así que vamos a usar de la de a peso. Dice, de la ecuación 1, ¿qué hacemos con la ecuación 1? Pues voy a hacer el método de sustitución, de despeje y sustitución. De la ecuación 1 voy a despejar una de mis variables, M1, de aquí, M1. ¿Qué hago con esto? Pues paso los otros dos componentes al lado derecho. M1 igual con 500 pasa positivo, M2 que es positivo pasa negativo. Entonces me da 500 menos M2. Luego este despeje o esta ecuación despejada, M1
la sustituyo en la ecuación 2. Me voy a la ecuación número 2. Punto 20 por 500 menos M2. Esto es M1. M1 la tengo aquí despejadita. 500 menos M2 lo estoy poniendo acá. Es decir, en esta ecuación sustituyo M1 por lo que equivale a M1. Más 0.55 de M2. La dejo igualito porque no tengo cómo sustituirla. Y la dejo así. 0.55 de M2. Menos 150. Aquí está Wendy, lo que usted decía. Menos 0.30 por 500 nos da 150. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar el binomio, ¿verdad? Vamos a desarrollar este binomio sin modificar todavía la ecuación. Desarrollo el binomio. 0.20 por 500 me da 100. 0.20 por M2 negativo me da menos 0.20 de M2. Luego, este factor lo dejo igualito, pues no le puedo hacer nada, 0.55 de M2. Y a este también lo dejo igualito, menos 150, igual con 0. Ya, esto es lo que me interesaba, ¿sí? Desarrollar este binomio. ¿Y qué observo aquí? Pues que tengo una constante y otra constante. Tengo un término en términos de M2 y otro en términos de M2. Puedo agrupar, voy a agrupar, agrupando. ¿Cómo me queda? Si agrupo, veo primeramente, fíjense, veo las constantes y veo que el resultado de agruparlas me va a dar negativo. Entonces me voy a las variables y observo que este número es mayor, de manera que me va a dar positivo. Entonces hago la suma de estas dos. La suma de menos 20 más 0.55 me da 0.35 de M2 como factor común. Menos la suma de 100 menos 150 y me da menos 50. Ahora, despejando la variable desconocida, que es M2. ¿Sí? Tenemos nuestra variable desconocida. De manera que este dato sería a la derecha y luego este que está multiplicando pasaría dividiendo. Y así lo hacemos. M2. Despejando M2 me da 50, que lo pasé positivo a la derecha. Este lo pasé a la derecha positivo. Luego este punto 35 lo pasé dividiendo y me queda 142 kilogramos de la solución al 55%. 142 kilogramos de la solución al 45, es decir, de esta que de aquí abajo, ¿verdad? Debo de añadir 142 kilogramos. Luego, usando la ecuación despejada, defino M1. M1 debe de ser igual con 500 menos M2. M1 igual con 500 menos lo que acabo de definir, que es 142. Y me da 348 kilogramos de la solución al 20%. Ya tengo mis resultados. Estas son las cantidades de soluciones que debo de utilizar para que obtenga mis 500 kilogramos. Ahora, ¿qué puedo hacer todavía? Puedo comprobar. ¿Ya? Vamos a ver. Comprobando. ¿Qué puedo hacer para comprobar? Pues puedo utilizar la ecuación número 1 otra vez. M1, ¿cuánto me dio M1? 358. ¿Ya? Más M2, ¿cuánto me dio M2? M2 me dio 142. Y entonces hago mi suma. ¿Cuánto suman estas dos? 500 tendría que ser, ¿no? 500, ¿verdad? Ok. Ahora veo mi ecuación de comprobación contra esta que me decía que me... perdón. ¿Sí? Puedo usarla a tal cual. Entonces sería así, menos 500, que es el valor que ya tengo. Y debe de ser igual con 0. Igual con 0, ¿verdad? Ok. Como quiera que sea. La suma debe dar 500. La suma me debe dar 500. O la suma menos 500 me debe dar 0. Es lo mismo. ¿Verdad? Estoy usando este argumento como comprobación
del cálculo. Entonces es correcto y así es como debo de obtener, ¿sí?, mis resultados del balance. Como ven, pues está sumamente fácil, bastante sencillo. Pues empieza a complicarse cuando tenemos más de una etapa, 2 etapas o 3 etapas, o cuando empieza a haber recirculaciones o derivación. Pero bueno, eso lo vamos a ir creciendo poco a poquito. Por hoy, hasta aquí va a ser.